Causas generales de las enfermedades. Introducción. La enfermedad es realmente un fuego, el fuego invisible, que es el Padre tratando de desintegrar las cristalizaciones que se han ido formando en el cuerpo. Reconocemos fácilmente que la fiebre puede ser un fuego, pero la verdad es que los tumores, los cánceres y todas las demás enfermedades son también efectos de ese fuego invisible que trata de purificar el sistema y liberarlo de las condiciones que hemos creado al violar las leyes de la naturaleza. Además, podemos decir que la enfermedad es una manifestación de la ignorancia, único pecado, y que la curación es la demostración del conocimiento aplicado, que es igualmente la única salvación. Cristo es la corporación del principio de la sabiduría, y en la misma proporción en que el Cristo se forme en nosotros, alcanzamos la salud. Por consiguiente, el que cura debe ser una persona espiritual y tratar de infundir en su paciente los elevados ideales que tenga para que gradualmente aprenda a conformarse con las leyes de Dios que gobiernan el universo, alcanzando así una salud permanente en las vidas futuras, así como en la actual. El Antiguo Testamento se abre con el relato de cómo el ser humano fue desviado por la falsa luz de Lucifer o espíritus luciféricos, lo cual fue la causa de todas las penas y sufrimientos que hay en el mundo, y termina con la promesa de que el sol de la salvación surgirá con la salud en sus alas. Y en el Nuevo Testamento encontramos el sol de la rectitud, de justicia, la verdadera luz que vino a salvar al mundo. Y el primer hecho que se relata con respecto a él es que tuvo una concepción inmaculada. Ahora bien, este punto debe ser comprendido plenamente, que las pasiones aportadas por Lucifer son las que han traído el dolor, el pecado y el sufrimiento al mundo. Cuando el poder creador se emplea para gratificar los sentidos, sea en vicio solitario o en compañía, con o sin matrimonio legal, ese pecado no puede ser perdonado y debe ser expiado. La humanidad está actualmente sufriendo en conjunto por ese pecado. Los cuerpos debilitados, las enfermedades que vemos en torno de nosotros han sido causadas por siglos de abusos, y hasta que aprendamos a subyugar nuestras pasiones, no puede existir verdadera salud en la raza humana. Antes de la impregnación del cuerpo de deseos con este principio demoníaco, la concepción era inmaculada, constituía un verdadero sacramento. El ser humano se movía entonces en presencia de los ángeles puros y sin vergüenza. El acto de la fertilización era tan casto como el de una flor. Por consiguiente, tan pronto como se cometió el primer pecado, el ángel mensajero les puso una falda de hojas para imprimir en ellos el ideal que tendrían que aprender a vivir. Esto es el de las plantas. Cuando podemos realizar el acto de la generación en una forma pura, casta y sin pasión,
como lo realizan las plantas, entonces se produce una concepción inmaculada y nace un Cristo capaz de sanar todos los sufrimientos de la humanidad, capaz de conquistar la muerte y establecer la inmortalidad. Una luz verdadera para guiar a la humanidad hacia su destino y arrancarla a la fascinación del fuego fatuo de la pasión, mediante el sacrificio de sí mismo y de la compasión. Este es, pues, el gran ideal hacia el que nos dirigimos, purificarnos de todo egoísmo e interés personal. De ahí que contemplamos el emblema de la Rosa Cruz como un ideal. Las 7 rosas rojas representan la sangre purificada. La rosa blanca muestra la pureza de la vida y la estrella dorada radiante simboliza la inestimable influencia de la salud, el impulso espiritual elevador que irradia de todo servidor de la humanidad. Hasta que la vida del Cristo nos ilumine por dentro, no podemos ni comprender ni seguir las leyes de la naturaleza y por consiguiente contraemos enfermedades por nuestra ignorante violación de esas leyes. Para emplear las palabras de Emerson, podríamos decir que una persona enferma es un pillo en el acto de ser cogido infraganti. Ha violado las leyes de la naturaleza. Por esta razón, es necesario que el Evangelio del Cristo sea predicado a todos. Que cada uno de nosotros aprenda a amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, y a todos nuestros hermanos como a nosotros mismos, porque todo el infortunio del mundo, lo reconozcamos o no, proviene de uno solo y único hecho: nuestro egoísmo. Si las funciones digestivas sufren desórdenes, ¿a qué se debe? ¿No será por haber sobrecargado nuestro organismo, por habernos encolerizado y agotado nuestras fuerzas nerviosas, tratando de obligar a otros a servir a nuestros fines egoístas? ¿O porque nos sentíamos resentidos por no haber logrado algo? En todos los casos se verá que el egoísmo es la causa primaria en todas las enfermedades y que el egoísmo es el pecado capital de la ignorancia. Causa de los desórdenes mentales. Las afecciones que sufre la humanidad pueden ser divididas en 2 grandes clases: mentales y físicas. Las afecciones mentales tienen su origen particularmente en el abuso de las funciones creadoras, cuando son congénitas, con una excepción que notaremos más tarde. Lo mismo ocurre cuando hay perturbaciones en la facultad del lenguaje. Esto es razonable y fácil de comprender. El cerebro y la laringe fueron formados con la mitad de la energía creadora por los ángeles, de tal manera que el ser humano, que antes de la adquisición de dichos órganos era bisexual y capaz de crear cuerpos por sí mismo. Cuando se formaron aquellos órganos, perdió esa facultad y tiene que depender ahora de otra persona del sexo opuesto para generar un nuevo vehículo para un alma encarnante. Cuando empleamos la visión espiritual para contemplar a un ser humano en la memoria de la naturaleza, durante el tiempo en que aquel se está formando, observamos que donde ahora existe un nervio,
antes existía una corriente de deseo, que el cerebro mismo fue hecho de sustancia de deseo en primer lugar y también la laringe. Fue el deseo el que lanzó primeramente un impulso motriz a través del cerebro y creó esas corrientes nerviosas para que el cuerpo pudiera moverse y obtener para el espíritu la gratificación que quería el deseo. El lenguaje también se emplea con el fin de obtener algún objeto o propósito. Gracias a esas facultades, el ser humano puede lograr cierto dominio sobre el mundo. Y si pudiera pasar de un cuerpo a otro, el abuso de sus poderes no tendría fin realmente, tratando de satisfacer todos sus caprichos y deseos. Pero, bajo la ley de consecuencia, lleva consigo al nuevo cuerpo las facultades y los órganos semejantes a los que abandonará en una vida precedente. Cuando la pasión ha arruinado un cuerpo en una vida, esa experiencia queda grabada en el átomo simiente y en su próxima reencarnación le es imposible reunir sustancia sana para formar un cerebro de construcción estable. Entonces suelen nacer bajo uno de los signos comunes y generalmente también estos signos se encuentran en los ángulos, porque el deseo apasionado encuentra grandes dificultades de expresarse a través de estos signos. Así pues, el poderoso impulso que anteriormente había gobernado su cerebro y que pudo haber sido utilizado para rejuvenecerse, permanece ausente, carece de incentivo en la vida y se vuelve un abandonado, un leño en el océano de la vida, a veces un insano. Pero el espíritu no está insano. Ve, sabe y tiene un gran deseo de utilizar el cuerpo, aunque ello pueda ser imposible y no pueda ni siquiera enviar un impulso adecuado por los nervios. Entonces, los músculos del rostro y del cuerpo no están bajo el control de la voluntad, y ello explica la falta de coordinación que hace del maniático un espectáculo tan triste. Y es así como el espíritu aprende una de las lecciones más duras de la vida. Esto es, que peor que la muerte es estar atado a un cuerpo vivo y ser incapaz de expresarse por él, porque la fuerza del deseo necesaria para realizar las funciones del pensamiento, del lenguaje y del movimiento han sido dilapidadas en una forma indebida en una vida anterior, dejando al espíritu sin la energía necesaria para hacer funcionar su instrumento corporal actual. Aunque las afecciones o desórdenes mentales sí son congénitos, tienen por causa general el abuso de las funciones creadoras en vidas pasadas. Existe una excepción notable de esta regla, cuando un alma que tiene una vida especialmente dura ante sí, desciende para renacer y al entrar en la matriz, siente o percibe el panorama de la vida que va a comenzar y considera esa existencia como demasiado terrible para ser soportada. Trata a veces de escapar de la escuela de la vida, pero como en ese entonces los ángeles archiveros o sus agentes han hecho ya la conexión necesaria entre el cuerpo vital y los centros de los sentidos en el cerebro del feto en formación, el esfuerzo del alma para escapar de la matriz de su madre se ve frustrado y el tirón que da el ego
desajusta la conexión entre los centros sensoriales, físicos y etéricos, de manera que el cuerpo vital ya no queda concéntrico con el físico, haciendo así que la cabeza etérica se salga del cráneo físico. Entonces es imposible que el alma pueda usar su vehículo denso, encontrándose atado a un cuerpo sin mente que puede utilizar, y la encarnación queda prácticamente perdida. Un gran choque hace que el alma trate de escapar con los vehículos invisibles, dando por resultado un desajuste similar entre los centros sensoriales etéricos y el cerebro, causando dicho choque desequilibrios mentales. Casi todos hemos tenido una sensación similar, así hemos sufrido un gran susto, una sensación como si algo tratara de escaparse del cuerpo físico. Esto es, el cuerpo vital y etérico, que son tan rápidos en su acción como un tren expreso, lo es con respecto a un caracol. Ven y sienten el peligro antes que el miedo haya sido transmitido al comparativamente inerte cuerpo físico, en el que están anclados y les impide escapar en condiciones normales. Pero como decimos, a veces el susto o choque es lo bastante fuerte como para darles un impulso tal que se desajustan los centros etéricos sensoriales. Esto ocurre más frecuentemente con las personas que han nacido en signos comunes, que son los más débiles del zodiaco. Sin embargo, de la misma manera que un ligamento, después de haber sido estirado con exceso y hasta desgarrado, puede recuperar gradualmente una elasticidad relativa. Así, en estos casos, es más fácil restaurar las facultades mentales que en los casos de insanía congénita, traída de las vidas pasadas y causada por una conexión o ajuste inadecuados. Causas de las afecciones físicas. Con respecto a las anormalidades físicas y a las deformidades en general, la regla parece ser que como la indulgencia física por nuestras pasiones reacciona sobre los estados mentales, así también el abuso de los poderes mentales en una vida lleva a la invalidez física en una existencia posterior. Una máxima oculta dice que una mentira es a la vez asesinato y suicidio en el mundo astral o de deseos. Las enseñanzas de los hermanos mayores dadas en el concepto Rosacruz del Cosmos explican que cuando ocurre un acontecimiento, cierta forma mental generada en el mundo invisible deja una impresión del incidente, y cada vez que se habla o comenta dicho acontecimiento, se crean nuevas formas mentales que se funden con el original y lo vigorizan, siempre que ambos sean verdaderos y respondan a la misma vibración. Pero si se dice una mentira o inexactitud con respecto a lo ocurrido, entonces las vibraciones del original y de la reproducción ya no son idénticas, chocan entre sí, desintegrándose mutuamente. Si la forma mental buena y verdadera es suficientemente fuerte, se sobrepondrá y vencerá a las formas mentales basadas en la mentira, y el bien vencerá al mal. Pero si los pensamientos falsos y maliciosos son los más fuertes, pueden vencer a la verdadera imagen mental del acontecimiento y destruirla. Más adelante, a su vez, chocarán entre sí y se aniquilarán mutuamente. Al fin de cuentas, todas las cosas trabajan ultérrimamente para el bien.
Así pues, una persona que lleva una vida pura y limpia, tratando de obedecer las leyes de Dios y luchando sinceramente por alcanzar la verdad y la justicia, irá creando formas mentales en torno de ella de la misma naturaleza. Su mente correrá como sobre rieles y se irá armonizando con la verdad. Y cuando llegue el momento, en el segundo cielo, de crear el arquetipo necesario para su vida terrena próxima, se pondrá intuitivamente, instintivamente, merced a los hábitos desarrollados en vidas anteriores, en conexión con las fuerzas de la justicia y la verdad. Y estos rieles o canales formados en su nuevo cuerpo crearán armonía en sus vehículos, de lo cual resultará igualmente un perfecto estado de salud. Por otra parte, aquellos que en su vida pasada han tenido una visión deforme de las cosas y se han despreocupado de la verdad, apelando en cambio a la astucia, el egoísmo más feroz y la desconsideración por el bienestar de los demás, se condenan a tener que ver las cosas en el segundo cielo en la misma forma oblicua, ya que ese es su hábito mental normal. Por lo tanto, el arquetipo formado por estas almas será una encarnación del error y de la falsedad, y por consiguiente, cuando el cuerpo sea dado a luz, demostrará muchas debilidades y fallas en distintos órganos, o quizás en toda su organización corporal. Sin embargo, debemos prevenir a los estudiantes que no saquen conclusiones prematuras de estas generalizaciones. No queremos absolutamente decir que todo el que tenga un cuerpo sano y lleno de salud haya sido un modelo de virtudes en su vida pasada, o que el que sufre de alguna afección o invalidez haya sido un pecador o un inútil. Ninguno de nosotros se encuentra actualmente en condición de decir la verdad y nada más que la verdad. Estamos engañados porque nuestros sentidos son ilusorios. Una calle larga parece estrecharse en la distancia, mientras que en realidad sigue siendo tan ancha una milla más lejos que donde nos encontramos. El sol y la luna parecen mucho más grandes cuando están cerca del horizonte que cuando se encuentran en el cenit, pero en realidad sabemos que no aumentan de tamaño al bajar hacia el horizonte ni pierden al ascender al meridiano. Así pues, estamos corrigiendo constantemente las ilusiones de los sentidos y similarmente tenemos que hacer otro tanto con todas las demás cosas del mundo. Lo que parece verdad no siempre lo es. Y lo que hoy es verdad con respecto a las condiciones de la vida puede cambiar mañana. Por lo tanto, es imposible para nosotros conocer la verdad ultérrima en las condiciones ilusorias y evanescentes de la existencia física. Solo cuando penetramos en los reinos superiores y muy especialmente en la región del pensamiento concreto, nos es dable percibir las verdades eternas. De ahí que cometamos errores y equivocaciones una y otra vez, a pesar de nuestros más denodados esfuerzos para conocer la verdad. Y por estos mismos motivos es imposible para nosotros construirnos una serie de vehículos perfectamente concordantes y armoniosos. Si tal cosa fuera posible, nuestro cuerpo sería realmente inmortal, y bien sabemos que la inmortalidad en la carne no constituye ciertamente el designio de Dios. San Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero sí sabemos que hay hoy en día
un pequeñísimo número de personas que ya están prontas para vivir tan cerca de la verdad como es posible, confesándola y profesándola ante los demás seres humanos, mediante una vida de servicio, de justicia y de inofensividad. Podemos comprender y perfectamente que esos pocos deben haber sido en realidad muy pocos en los días pasados, cuando el ser humano no había desarrollado todavía el altruismo que solo vino a este planeta con el advenimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Las normas de la moral eran entonces muy inferiores a las actuales. Y el amor a la verdad casi desconocido en la mayor parte de la humanidad. La que estaba absorbida en la tarea de acumular tantas riquezas como podía, o adquirir poder y prestigio en la medida de lo posible. Por ese motivo, los seres humanos se sentían naturalmente inclinados a desconsiderar los intereses de los demás. Y decir una mentira no parecía absolutamente reprensible, y algunas veces se lo consideraba hasta meritorio. Los arquetipos estaban constantemente llenos de debilidades de toda especie, y todas las funciones orgánicas del cuerpo se encuentran actualmente muy obstaculizadas como resultado de todo ello, en particular en los cuerpos occidentales, que son los que se están convirtiendo en organismos cada vez más sensibles al dolor debido a la creciente conciencia del espíritu. Los arquetipos estaban constantemente llenos de debilidades de toda especie y todas las funciones orgánicas del cuerpo se encuentran actualmente muy obstaculizadas como resultado de todo ello, en particular en los cuerpos occidentales, que son los que se están convirtiendo en organismos cada vez más sensibles al dolor, debido a la creciente conciencia del espíritu.